gente dice locos. Loco viene de localidad, de lugar, y los griegos se les decían que en qué lugar residía la genialidad de los que eran diferentes. El que tinc jo és algo bastant invisible, o sigui, costa de que la gent m'ho vegi. Quan estic, per exemple, al metro o alguna cosa, o sigui, jo millor pateixo una mica d'ansietat, però és difícil que la gent m'ho vegi. Per això hi ha molta gent que no entén. Enfermedad, de repente mi enfermedad o mi forma de ser, no sé, es que me pesa. Nos queremos ayudar mutuamente unos a otros porque no nos queremos ver pasándolo mal, no queremos ver a nadie pasándolo mal ni que esté mal, sino que todo vaya, que fluya bien y que todo vaya bien. La misma familia a veces te discrimina por tener una discapacidad. Cuando no lo sabían te trataban normal, pero cuando empezaban a ver que a lo mejor tú tenías una recaída o estabas descompensada, ¿y qué le pasará? ¿Y qué le pasará? Y cuando se enteraron, porque yo misma dije, pues tengo esta discapacidad, en la misma familia, Pero yo soy un chico, un hombre, que soy bueno, no buenísimo. Es normal que hay ideas claras, ideas claras, dentro normal. Alguna vez en el ascenso de mi comunidad, algunas personas no se ha querido subir conmigo, alguna persona, y he notado que a lo mejor estoy mala impresión mía, pero a lo mejor es porque me ha discriminado, piensa que porque le voy a hacer algo. Aquí somos normales todos, unos con sus cosas, cada uno tiene algo o lo que sea, pero aquí somos todos iguales. Pero que no hay que generalizar, que hay de todo, ¿no? Y ante todo somos personas, queremos una enfermedad mental, pero bueno, esto no significa tampoco que sea una cosa muy... no tiene por qué tampoco rechazarte ni ser una persona rechazada ante la sociedad. Ver el mundo real y sentirte que estás tú solo contra el mundo a veces es un poco chocante. Bueno, del estigma realmente lo que puedo hablar es que la gente pues muchas veces piensa y se equivoca de que la gente con estas patologías y demás en donde se ayudan en el SRC es que no tienen ya derecho a vivir, no tienen ya derecho a decidir. Y es muy distinto, o sea, la gente, de hecho le invito a muchísima gente de que realmente se informe perquè... I sobretot que hi hagi esperança. Crec que l'esperança és la base més important per poder sortir de totes les situacions, sobretot la part de la salut mental. Crec que l'esperança, amb ètica, amb una bona ètica professional, que és la que hem rebut a l'Hospital de Dia, amb implicació, amb feina, al final crec que tot es pot millorar amb el temps i amb una mica de paciència i amb